Realmente hemos hecho un repaso de lo que son las redes de datos a través de la comunicación móvil. Ustedes tienen una práctica al respecto para verificar si realmente los operadores ofrecen lo que, o bueno, dan lo que ofrecen, y si ustedes pueden recibir exactamente esto. Hoy vamos a empezar con las redes de datos inalámbricas que no tienen que ver con comunicaciones móviles. Y la primera que vamos a revisar en este sentido son las redes de área personal o wireless PAN. Les había dicho que tenemos dos elementos o dos tecnologías que entran en esta categoría. La primera es Bluetooth y la segunda se llama Zigbee. Pues vamos a empezar a revisar estas, para luego, si nos da algo de tiempo, vamos a adentrarnos en lo que es wireless LAN y con Wi-Fi. ¿Ok? Entonces, empecemos con Bluetooth. Esta tecnología está ampliamente difundida, se utiliza a diario y a menudo. Si ustedes tienen un auricular, tienen un parlante, tienen un ratón, un teclado, va a tener una tecnología Bluetooth para poder realizar algún tipo de servicio inalámbrico, conectarse con otro dispositivo y hacer que esto funcione. ¿Está bien? Sigue la norma de la IEEE 802.15. Existen muchas letras detrás de esto. Si ya dejan de entrar, voy a publicar toda mi pantalla para poder empezar a revisar un poco la página de la IEEE. ¿Cuál es la idea de pensar en Bluetooth? Antes de que exista Bluetooth, existía otra tecnología llamada infrarrojo que nos permitía hacer más o menos lo mismo. Dispositivos que estaban relativamente cerca podían conectarse. No más. Si bien ahora han cambiado un poco la tecnología y los espectros radioeléctricos, aún ahora el infrarrojo, con cierta dificultad, menos potencia, permite encender un equipo sin necesidad de apuntarlo, es decir, por un rebote en la pared. Aunque antes esto era más usual, ahora se ha restringido por la cuestión de radiofrecuencia. Entonces, ¿cuál la idea de que se tenía que crear un reemplazo al infrarrojo o buscar una solución un poco más óptima? Primero se debería buscar la universalidad del sistema, que pueda ser estandarizado y utilizado por todo el mundo. Una condición importante, debería consumir poca energía, porque la idea del Bluetooth está diseñada para equipos que utilizan batería, específicamente. Si tenemos un equipo que no va a utilizar batería, no tiene mucho sentido el Bluetooth, a menos que sea, como les decía, un ratón inalámbrico, un teclado inalámbrico. Entonces, en este sentido, este teclado y este ratón están utilizando batería, aunque estén conectados a una PC que no estén utilizando batería. Entonces, la función principal, el motivo principal por que se ha diseñado esta tecnología es el consumo bajo en batería. ¿Bien? Otra de las condiciones es que la conexión debería ser establecida para transmitir datos y voz, aplicaciones multimedia, no solamente transmitir datos. Y lo más importante, tenía que ser de bajo costo. ¿Está bien? Con GHz, a un máximo teórico de 1 megabit por segundo, sin embargo, en la práctica 720 kilobits por segundo. La frecuencia que empieza a usar es una frecuencia que ya se utilizaba en teléfonos inalámbricos, por ejemplo, y que de alguna manera es libre para usarse en el mundo. Ahora sí vamos a poner toda la pantalla. Me imagino que no va a llegar más.
Ok, aquí vemos la página de la IEEE. Más abajo vamos a revisar lo que es la 802.15. ¿Ok? Revisamos la 802.15 y aquí vamos a ver distintos subcomités. Proyectos aprobados. Y aquí podemos ver 802.15.4, Core, 15.4Y, 15.4AA, etcétera, etcétera, etcétera. Son proyectos de investigaciones que están trabajando y activos en este momento y que pertenecen al Comité 802.15. Implica que están buscando mejoras, mejoras en alcance, mejoras en velocidad, distintos tipos de mejoras, y que se van a ir incluyendo en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la tecnología Bluetooth. ¿Está bien? Continuamos. El rango normalmente es de 10 metros como máximo, aunque se puede llegar a distancias mayores utilizando repetidores. El detalle está que la distancia aquí tenemos un grupo de trabajo, justamente, que trata de promover y publicar el protocolo Bluetooth en el sentido de tratar de buscar mejoras. Vamos a ver que una clase 1 de Bluetooth admite una potencia de 100 miliwatts. Es bastante fuerte. El detalle está que con esta potencia la batería prácticamente no duraría. Y esta potencia aparentemente alcanza como 100 metros. Estamos en 2.5 miliwatts, de 5 a 10 metros, 1 miliwatt, cerca de 1 metro, y la última que ha salido de 0.5 miliwatts, mucho menos potencia, que implica mayor tiempo de batería, 0.5 metros. Ahora que todos tienen su celular a su mano, ¿podrían verificar qué clase de Bluetooth tienen? Ingresen a las características de su dispositivo y verifiquen el Bluetooth. ¿Qué número de clase es? Vamos, espero respuestas. Respuestas. El mío dice que es B5.0 LE. ¿No dice clase? A2DP tal vez. ¿Dónde tenemos que revisar, Inge? Porque yo tampoco encuentro bien su clase. Las características del dispositivo, ¿no? Donde entran al dispositivo, ingresan a la comunicación inalámbrica, ahí va a estar Bluetooth, y debería decirles clase o mínimamente versión. Vamos por aquí abajo. Por lo menos deberían encontrar la versión. Punto 2, ingeniero. El mío dice 4.2. Me dice 4.1 y Ok. 5.0 ya. Es fácil de deducir, no importa que no pongan la clase. Si la versión fuese 1.2, transmitirían a 1 megabit por segundo, pero estarían en clase 1. Podrían alcanzar hasta 100 metros. Su batería se agotaría muy rápido, tendrían gran alcance y poca velocidad. Si están en clase 4, más o menos medio metro o 1 metro, entre clase 3 y clase 4, estaríamos con las últimas versiones, que van a alcanzar buenas velocidades ahora, 32 megabits por segundo o hasta 50 megabits por segundo, pero a una distancia mucho menor, con un consumo alto, perdón, no alto de batería, pero a una distancia mucho menor, porque la potencia es muy baja.
¿Está bien? Este término se utiliza más, no está bien lo que dice aquí, potencia máxima permitida. O sea, potencia máxima permitida es esta. Esta vendría a ser la ganancia máxima permitida. Y esto tiene que ver con la antena. Esto tiene que ver con también la antena, pero en nivel de transmisión. Y esta como recepción. Entonces, fíjense que cuando hablamos de 100 metros, la potencia es alta y también la ganancia. Sin embargo, cuando la clase es mucho más mayor, la 4, es la última que se ha publicado, así que sus celulares deberían estar entre clase 3 y clase 4, a eso me voy. Pueden hacer la práctica, pueden intentar entre dos celulares comunicarse y vayan alejándose y fíjense hasta qué distancia les alcanza. Si les alcanza aproximadamente 1 a 2 metros, están en clase 3. Si les alcanza de medio metro a 1 metro, están en clase 4. Si les alcanza hasta los 10 metros, están en clase 2. Entonces, no es difícil comprobarlo. Aunque el teléfono no lo diga, no es difícil comprobarlo. Eso corresponde a una clase. ¿Está bien? El detalle está entonces que tenemos que ahorrar batería. Cuanto más potencia tengamos, tenemos mayor alcance, pero implica más consumo de batería. Cuanto más ganancia tenemos una mejor antena y podemos recibir la señal. Entonces, la potencia está de la mano de la ganancia, siempre, porque no puede ser asíncrono, ¿no? O sea, perdón, no puede ser desigual en el sentido de tengo una potencia mayor y una ganancia menor. Es decir, yo puedo transmitir, pero no puedo recibir a la misma distancia. No tiene ningún sentido. Entonces, tiene que buscar esa correlación entre ganancia y potencia. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Ok. Ay, creo que hay gente que quería entrar todavía a escuchar los sonidos, pero no, creo que han desistido. Está bien. Entonces, aquí podemos encontrar detalles de todos estos subcomités. No publican lo que están investigando, se publica cuando ya ha dado la luz, es decir, se ha aprobado el proyecto, es un éxito como tecnología. Entonces aquí no vamos a encontrar en lo que están trabajando, tal vez nos den una idea, pero no vamos a encontrar cosas técnicas en este sentido. ¿Está bien? Continuamos, donde estamos. Entonces, ganancia-potencia, muy importante por la cuestión de batería. Entonces, aquí estamos hablando de eso. Aquí dice solamente clase 3 porque, bueno, cuando estaba haciendo el texto no estaba incluido todavía esta clase 4, lo he incluido recién. Pues voy a hacer los cambios respectivos. Aquí hablamos de la versión, otro elemento que importa en el sentido de qué velocidad tiene mi Bluetooth. Y empezamos con la versión 1, si quieren, la versión 1, 1, 2, luego ha ido cambiando. Alguien me dijo que había encontrado unas letras en su especificación de Bluetooth, pueden ser justamente una de estas letras. Alguien me dijo que tenía versión 4.1 y 4.2. Fíjense que en la lista de las versiones no aparecen las versiones intermedias, más que esta. Sin embargo, ya les había explicado. Entonces, si tenemos 4.1 o 4.2, obviamente tenemos una velocidad mayor a 32 y menor a 50. Es obvio. Lógica simple. Entonces, aquí estamos definiendo el ancho de banda del Bluetooth. Pero el ancho de banda va con menores distancias, con menor potencia y menor ganancia. Cuando estamos más cerca podemos transmitir más rápido. Cuando estamos más lejos tenemos que transmitir más lento. ¿Está bien? Se utiliza bastante. Tenemos múltiples dispositivos que nos permiten conectar en forma inalámbrica a través de Bluetooth. Sabemos bien ahora que a distancias cortas, entonces un ratón, por ejemplo, no necesita como dispositivo conectarse a 10 metros de la máquina. Aparte de que no va a funcionar, no tiene ningún sentido hacerlo. Lo mismo un teclado. El teclado, el ratón tiene que estar máximo a medio metro. Entonces ustedes se fijarán qué velocidad va a manejar, cuál va a ser la potencia que genere y cuál va a ser la ganancia de su antena, obviamente. Pero puede haber dispositivos que tengan que estar un poco más lejos. Cuando utilizamos un auricular, por ejemplo, por micrófono, medio metro a 1 metro es suficiente, ¿verdad? A menos que una persona sea muy alta, que tenga 2 metros y más, y que su celular esté en su bolsillo o en sus pies, y que el auricular esté en su oído. Entonces ahí vamos a tener que alcanzar 1,5 metros a 2 metros, y tal vez necesitemos un dispositivo de mayor potencia. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos que utilizamos necesitan distancias cortas. Es raro utilizar Bluetooth para copiar cosas, para transferir archivos.
Entonces, es más para conectar dispositivos, distintos tipos de dispositivos. ¿Está bien? No sé si encuentran niveles en sus especificaciones de Bluetooth, pero tenemos distintos tipos que tienen que ver con la seguridad. A veces esta se establece. Cuando ustedes se van a conectar a otro dispositivo Bluetooth, un celular o una máquina, ¿lo hacen con cierto nivel de seguridad? ¿Utilizan algún tipo de control de acceso? ¿O simplemente se conectan y ya? Por ejemplo, existe un nivel 1 donde no hay seguridad. Es decir, el dispositivo va a aceptar cualquier otro dispositivo. Normalmente las portátiles actúan en ese sentido, porque están aceptando dispositivos. Entonces van a ir reconociendo dispositivos y si el dispositivo no tiene ningún tipo de seguridad, lo va a aceptar. Puede haber seguridad a nivel de servicio. Entonces aquí vamos a introducir elementos como una contraseña, por ejemplo. Un usuario, una contraseña o directamente una contraseña. Pero también podríamos tener cuestiones de cifrado donde vayamos a manejar el canal y no tanto el servicio. Es decir, no me están ofreciendo un servicio con una autenticación, sino me están estableciendo un canal con una autenticación. Entonces puede haber seguridad en esos dos niveles que vendrían a darnos de alguna manera cierta seguridad de que nadie puede ingresar a nuestra comunicación entre sistemas, entre dispositivos Bluetooth. Como no se utiliza en el sentido de todo el tiempo la comunicación Bluetooth, entonces es un poco difícil pensar en el sentido de que vamos a tener vulnerabilidades de seguridad. Las hay, pero si no se coloca una contraseña, estamos dejando abierto. Existen tarjetas por proximidad, por ejemplo, que pueden utilizar Bluetooth. Y si uno está en el ascensor con alguien y su celular está abierto con Bluetooth para su auricular, ellos pueden fácilmente capturar su información. Entonces es inseguro si se maneja sin ningún nivel de autenticación o cifrado. Es importante que si van a establecer una comunicación más de un momento, o sea, si va a ser simplemente para utilizarlo en 5 minutos, conectan, desconectan y asunto arreglado. Pero si van a utilizarlo por un tiempo mayor el servicio, es mejor que utilicen niveles de seguridad. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Inge. Ok. Tenemos una variación del 15, el 15.4, específicamente, y se refiere a otro tipo de tecnología llamada Zigbee. Si recuerdan, el gran problema del Bluetooth era el consumo en la batería. Es por eso que se han creado diferentes versiones, diferentes clases, de tal manera que la potencia se disminuya con el consiguiente menor consumo de batería. Pero eso también ha hecho que tengamos que tener muy cerca los dispositivos Bluetooth y no nos sirva para comunicarnos a distancias interesantes, por ejemplo 10 metros, ¿no? Zigbee se ha creado para manejar estos dispositivos a mayores distancias. Pero, ¿cuál es el detalle de Zigbee? ¿Cuál es el detalle de Zigbee? Es que la idea, fíjense que se ha creado después del Bluetooth, la idea es que podamos utilizar frecuencias parecidas de Bluetooth, la 2.4 que es libre en todo el mundo, pero también en Europa se utilizan otras frecuencias que son propias de ellos, libres. Sin embargo, a nosotros nos llega con esta, siempre. Todos los teléfonos inalámbricos, todo lo que es Bluetooth, todo lo que es Wi-Fi nos llega con esto, todo lo que es Zigbee nos llega con esto, porque vendría a ser un poco más globalizado. ¿Bien? ¿A qué nos referimos con Zigbee? ¿Qué es lo que hace que pueda ahorrar energía, pero sin embargo pueda transmitir datos? ¿Alguna idea? Bluetooth transmite datos, pero consume mucha energía, aun cuando lo hemos bajado en distancia. Tiene cierta potencia que consume energía. ¿Qué de particular debería tener Zigbee para transmitir datos, pero no consumir tanta energía? La idea, Puede enviar muy baja cantidad de datos, ese es el problema. un poco más fuerte, por favor. Que puede enviar muy pocos datos a comparación de Bluetooth. Ok, por ahí vamos. Entonces, si vamos a mandar muy pocos datos,
estamos utilizando muy poco el canal de comunicación, por lo tanto podemos ahorrar en batería. Pero, ¿cuál es el propósito de mandar pocos datos si queremos un sistema de comunicaciones? Quizás para cámaras que tienen que estar encendidas todo el tiempo. Ok, estamos hablando de un uso industrial. Un uso industrial que podría ser domótica, sensores, cámaras, como decía su compañero, de tal manera que no esté mandando información todo el tiempo, sino cuando ocurre un evento, y puede no ocurrir el evento durante todo el día. Las alarmas domésticas son el mejor ejemplo de Zigbee. Puede haber sensores de movimiento, pueden haber sensores de apertura de puertas y ventanas, pueden haber sensores de humo, pueden haber sensores de gas, pueden haber, no sé, un montón de elementos que nos permitan armar una red inalámbrica en nuestra casa. La buena noticia es que como son de bajo consumo, alcanza mayores distancias, ya que su potencia no se centra en el hecho de que va a haber un uso exhaustivo de datos, sino mayor distancia de alcance. Y cuando se va a intercambiar información, son simplemente estados. Por ejemplo, si una puerta se abre, va a generar un estado, que podría ser un bit 0 para no generar estado y un bit 1 para generar un estado. Está mandando un bit al elemento central, que puede ser donde está situada la alarma. Y va a llegar el bit. Ahora, puede mandar 8 bits. Entonces, en esos 8 bits va a decir que está mandando exactamente la apertura de la puerta, que puede haber sido, por ejemplo, si está en una ventana, la apertura o el paso de una ventana, una rotura de vidrio, no sé, muchos más eventos, mucho más información. Pero fíjense la cantidad de información que está te está transmitiendo, es muy pobre. Por lo tanto, le permite soportar mayores distancias a una potencia mayor, con un consumo bajo de energía. Normalmente, aquí lo cita, uno de estos sensores puede tener una autonomía de 5 años, sin necesidad de cambiar su batería. Yo tengo una alarma en mi casa que ya debe tener unos 7, 8 años. No he cambiado aún las baterías de los sensores. Y no es que no estén funcionando, porque la alarma tiene que indicarme en qué momento las baterías están agotadas. Porque cada cierto tiempo va haciendo un sondeo. Cada cierto tiempo va a sondear que todavía están vivas todos los sensores que hemos habilitado. Entonces, de cuando en cuando se enciende un ledcito en el sensor que nos muestra que está haciendo un sondeo. Está intercambiando información. Pero es tan pobre la información que intercambia que no está consumiendo prácticamente nada de batería. Entonces, esta es una variación de esta tecnología inalámbrica a corta distancia, vamos a poner en un área personal como una casa, pero que nos permite transmitir información con una tasa muy baja, ¿no? Como aquí dice, solo manipula textos muy pequeños. Estamos hablando de unos cuantos bits. ¿Está bien? Y que es una gran ventaja. Zigbee puede tener hasta 65.535 nodos. Puede armar subredes de 255 nodos cada una. Entonces, en nuestra casa podríamos tener 255 sensores con un alcance para un solo equipo. Las velocidades son de 250 kilobits por segundo. Entonces, si nos fijamos eso, está en una versión inferior de Bluetooth. Pero al estar en una versión inferior de Bluetooth, también está en una clase inferior, lo que demanda más potencia y más distancia. Normalmente existen diversas topologías que se pueden armar con los dispositivos Zigbee. Puede haber un coordinador o un router o el dispositivo final. Se puede armar topologías, les decía, por ejemplo, en estrella, en árbol, en malla, dependiendo cómo ubiquemos nuestros dispositivos. Eso va a depender de esto. Se pueden manejar los accesos controlados para que no desde afuera alguien pueda acceder a nuestros sensores y desactivarlos. Se va a cifrar la información, etcétera, etcétera. Se puede manejar niveles de seguridad, más que todo si es una alarma. Entonces, puede haber un control remoto simple de que nos abra la puerta de la casa. Y eso no va a ser infrarrojo, no va a ser Bluetooth, va a ser Zigbee. Entonces, las aperturas de las puertas de las casas o un sistema de alarmas va a seguir esta norma.
También en la gama de 2.4. Entonces tenemos un inconveniente. Bluetooth utiliza 2.4, Zigbee utiliza 2.4 y Wi-Fi utiliza 2.4. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una alarma inalámbrica en mi casa? Tengo una apertura inalámbrica de mi garaje y tengo Wi-Fi. No estaré afectando la comunicación entre estos tres elementos y tengo un teléfono inalámbrico más que utiliza esto. Tengo 4 tecnologías que están utilizando la misma frecuencia. ¿No será por esa razón que mi internet se pone a veces muy lento? ¿No será por esa razón que a veces una alarma se dispara sin motivo? Esperemos que no se abra la puerta del garaje a medianoche, ¿verdad? Porque sería el colmo. Entonces, tenemos una frecuencia que es común, una frecuencia que es global, una frecuencia que es abierta de un uso para este tipo de dispositivos, pero que de alguna manera tenemos que controlarla. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Cómo se podría controlar eso? Que no solapemos frecuencias, y eso vamos a hablar en esta parte del tema. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Bueno, esto lo voy a dejar porque debemos ir aumentando cosas y no quiero aumentar en este momento. He escuchado que alguien quería entrar, pero sí, ligeramente tarde, pero bueno. A ver, vamos a ver la norma que maneja Wireless Fidelity. ¿Cómo se llama? Wi-Fi. Aquí tenemos Wireless LAN Working Group 802.11. Este es el que va a manejar Wi-Fi. Y al igual que en los casos anteriores, existen un montón de grupos, subgrupos de trabajo, y que se identifican con diferentes letras. Por ejemplo, aquí hay una que dice, una publicación reciente del subgrupo 802.11AQ. ¿Cuál es la última norma? ¿Alguien me puede decir? Aquí hay reuniones, fíjense por esta otra parte, hay reuniones de los grupos de trabajo. El lunes 5 de octubre, hoy día, a las 3 p.m. se tienen que reunir los 802.11 TGND. No tienen un nombre de algún subgrupo, están trabajando en alguna investigación, tal vez están queriendo hacer que viaje a 10 gigabits por segundo, y no sé, están trabajando. El martes tiene otro grupo, ¿no? Entonces hay diferentes reuniones de estos grupos de trabajo. Todos estos están activos. Y al decir activos, están trabajando en este momento para mejorar las normas que nosotros utilizamos como tecnología. ¿Está bien? Entonces aquí nos muestra las publicaciones recientes. Estamos en una norma Q. Entonces, si todo esto va bien, si este ya está empezando a publicar, significa que ha encontrado cosas interesantes. Tal vez nuestro siguiente estándar sea la AQ. Puede ser. ¿Bien? Ahora voy a abrir para que podamos hablar sobre esto. Bueno, vamos a hablar sobre esto. Creo que había cosas interesantes a este nivel. Ahora les comento que las dos carreras, sistemas de informática como tal, tienen una academia que está tratando de darse, academia Cisco, que está tratando de darse un cierto impulso. También existe la academia Huawei. Ha habido capacitaciones para instructores. Estoy capacitado como Huawei, estoy capacitado como Cisco, como instructor. Y yo estoy viendo la posibilidad de poder abrir un curso de CCNA 1. El CCNA Switching Routing actualmente tiene 3 módulos, ya no son 4. Entonces el 1 prácticamente cubre el 80% de la materia. O al revés, la materia contempla el 100% del CCNA 1 y contempla muchos más elementos del CCNA 2. Entonces podría ser interesante poder hacer el curso y que ustedes puedan dar fácilmente su examen y no pagar por el curso. Voy a ver eso para que pueda habilitarles y todos los que son parte de la materia de redes puedan hacer el curso en sus tiempos libres y luego dar los exámenes respectivos para que puedan certificarlos. Y máximo tendría que pagar tal vez por el certificado, no sé, voy a hablar eso con el director de informática que está a cargo de esto.
¿Está bien? ¿A alguien le interesaría hacer el curso? A mí, ingeniero, yo estoy muy interesado. Sí, Inge. Sí, que sí, Inge. Sí. Inge. Obviamente que sí. Entonces, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Estamos en física, medios inalámbricos. Este es el contenido de CCNA1, había en este curso. Y esto es el 80% de la materia, 70-80% de la materia. Es decir, la materia abarca más de estas cosas. A ver, aquí estamos hablando de lo que les había dicho inicialmente, ¿no? Wi-Fi 802.11. Bien. Lo que vamos a revisar ahora. El Bluetooth 802.15. Vamos a revisar después más tarde 802.16. El Zigbee 802.15.4. ¿no? Entonces, no estamos hablando de cosas, de cosas que no son relevantes actualmente. Algo que me he olvidado. ¿Por qué revisamos Zigbee? Porque Zigbee va hacia el mundo de la IoT. ¿Qué es IoT? Internet de las cosas. Exactamente. Entonces sabemos que la red tiende a esto. Y Zigbee está trabajando con este tipo de cosas, porque IoT viene a ser más el manejar este tipo de elementos. No es una red inalámbrica personal, sino en nuestra casa podemos hacer domótica. Y eso va hacia el lado de la IoT y se está utilizando Zigbee. ¿Está bien? Okay. Inge, disculpen. Respecto a eso, ¿existe algo llamado LoRa? ¿Está también dentro de la IEEE o es aparte? No. Eso vendría a ser como investigaciones tipo Google que empiezan a hacer distintas formas de hacer que haya Internet, ¿no? Pero no es una norma de la IEEE. Gracias. ¿No? Había un proyecto, no sé si es el mismo, pero había de Google que querían colocar globos aerostáticos y crear un Internet metropolitano, por ejemplo. Una especie de globos. Si ustedes se fijan en la película ¿cómo se llama esa? Que hay un robotcito de blanco que parece malvavisco. Algo de héroes, no me acuerdo bien. Donde la ciudad se llama San Francisco. Justamente van a ver unos globos aerostáticos que están colgados y que aparentemente no tienen ningún propósito. O sea, la idea de Google era esa, ¿no? O sea, tener globos aerostáticos que estén irradiando señal inalámbrica y no tengamos que colocar estaciones de repetición Wi-Fi o WiMAX, sino que esa sea la forma. No sé cómo va el proyecto, no he leído mucho ya al respecto. Me imagino que no tiene mucho éxito, por eso no se ha vuelto popular. ¿Está bien? A ver. Vamos a ver. Elementos que quiero rescatar de aquí. Yo recuerdo haber visto información respecto a Wi-Fi, donde estaban las últimas del 802.11. No está. No está. No importa. Volvamos. Ok. Entonces, empezamos a revisar lo que es Wi-Fi. ¿Sí? Manejamos distintos tipos de versiones de la IEEE que tiene que ver con las investigaciones que se hacen y las que son exitosas. Actualmente la última estándar es la AC. Se estaba trabajando en la AD, es decir, se llama AD Draft, AD borrador. Pues no es todavía un estándar, pero la AC sí lo es. Ahora, ¿qué se ha mejorado en cada uno de estas letras? Fíjense que entre A y B no hay ninguna diferencia en el sentido de tiempo, pero sí entre B y G. No está C, no está D, no está E, no está F. ¿No? Y después entre G y N ha pasado mucho más tiempo. Entre D y AC. Tiene que llegar a Z, luego a A, a B, a C. Y actualmente estamos en la Q. Entonces no nos van a faltar letras para seguir investigando y seguir avanzando en la tecnología.
Este esquema de trabajo de la IEEE ha sido bien pensado, si se pone a pensar. La norma es 802.11 y puede haber un montón de letras por detrás. Eso significa que 100 años después podemos seguir trabajando con tecnologías inalámbricas. Y seguramente una mejor que la otra, mejor que la anterior. Lo mismo pasa con las cableadas. Se llama 802.3 y tenemos un montón de letras de trabajos e investigaciones. Las últimas tienen que ver con fibra óptica o la categoría 8 de UTP, que aún no ha visto la luz, pero que está trabajándose en 40 gigas, por ejemplo. ¿Está bien? La idea es que se ofrecen desde 11 megabits de velocidad, las más antiguas, hasta supuestamente 1 gigabit por segundo, aunque las últimas dicen que nos ofrecen mucho más. La idea de las aplicaciones de este tipo de tecnologías es de corta distancia, en el sentido de unas cuantas centenas de metros. Decenas de metros sí, pero unas cuantas centenas de metros. Y puede estar en una casa, en un aeropuerto, en un hotel, en un centro comercial, en un restaurante, etcétera, etcétera. ¿Bien? El Wi-Fi se utilizan ondas de radiofrecuencia, al igual que Bluetooth, al igual que Zigbee, pero en las frecuencias, en dos tipos de frecuencias, que son libres en el mundo. ¿Se acuerdan que les había hablado de 2.4? La otra libre es 5. Entonces tenemos dos tipos de frecuencias, 2.4 GHz y la otra que vendría a ser 5 GHz, que nos permiten manejar estas dos bandas para poder manejar la comunicación inalámbrica. Pero antes de adentrarnos en esto, vamos a ver que existen dos formas de crear redes Wi-Fi. Una se llama ad hoc. ¿Alguien me puede explicar qué significa ad hoc? No en el sentido de lo que significa ad hoc, sino ad hoc en el sentido de las redes. ¿Nunca han creado una red ad hoc? ¿Idea? Entonces, ¿alguien me puede explicar el BSS? ¿Qué significa? También se llama infraestructura. Ad hoc, No sé si tiene que ver, Inge, pero los celulares tienen como que una forma de compartir datos o información, o archivos, perdón, como el Wi-Fi directo. ya vendría a ser eso una forma de manejar una red ad hoc, porque están estableciendo redes entre celulares, redes entre portátiles. Cuando no hay nada de por medio, o sea, no hay un elemento que esté al medio, esta red se llama ad hoc. Cuando hay un elemento que esté al medio, un access point, lo que ustedes normalmente le llaman router, un dispositivo como el que estaba en esta gráfica, ¿dónde está? Este dispositivo, este es un access point. Entonces, si tenemos un dispositivo de este tipo, es una red de infraestructura, porque todos dependemos de él. Esto es como si fuese una topología estrella. Esto está al centro y distribuido todos los equipos en la casa, más o menos. Esto es una red de infraestructura. Pero cuando tenemos directamente los dispositivos conectados, es una red ad hoc, directamente. ¿Está bien? Sí. Se han perdido. Entonces, la forma de trabajar en una red ad hoc y en una red de infraestructura difiere, porque la comunicación en una red ad hoc es de máquina a máquina, aunque sin embargo, fíjense que esta red punteada no es que no significa absolutamente nada. Esta red punteada nos está dando la cobertura de nuestra red. En la práctica, debería haber una red punteada por cada máquina. 3 círculos que engloben una cobertura. Eso sería real. En el caso del access point, la cobertura se la da por el access point, es decir, una zona de cobertura. Pero cada máquina también tiene su propio transmisor y receptor, por lo tanto va a crear su propio círculo. La idea es que esté tan cerca al access point que permita estar dentro de su mismo círculo. Si no, no habría comunicación. Al igual en las máquinas. Cada círculo de una máquina tiene que solaparse con el círculo de cobertura de la otra. Si no, no habría comunicación. ¿Está bien? ¿Claro eso? Sí, está claro. Ok. Han existido diversos avances en el sentido de el estándar IEEE 802.11. El 99 ha nacido esta tecnología
y se han creado dos subcomités, la A y la B, y ambos han trabajado teniendo éxito. Pero la diferencia estaba en que una manejaba la banda de 2.4 GHz y el otro manejaba la banda de 5, con un ancho de banda de 20 MHz. ¿Qué significa el ancho de banda de 20 MHz? Que solo podemos utilizar 20 MHz dentro de los 2.4 GHz. Eso es incoherente. Si me están diciendo 2.4 GHz para transmitir, ¿cómo es que yo puedo utilizar solo 20 MHz? Debería utilizar los 2.4. Y según Nyquist o Shannon, podría determinar cuál es mi capacidad del canal, por ejemplo. Pero no funciona así. La modulación significa de qué forma transmitimos la información y vamos a manejar 11 megabits por segundo. Es decir, la primera red Wi-Fi se comunicaba a 11 megabits por segundo. Sin embargo, la letra A, que representaba 5 GHz, manejaba 54 megabits por segundo. La mala noticia era que todos los dispositivos que se habían creado para comunicación inalámbrica, vamos a suponer computadoras portátiles en esta época, solo utilizaban 2.4 GHz como canal, y no la de 5. Entonces, ¿para qué servía la de 5? Para extender la red Wi-Fi haciendo punto a punto. Entonces, en cada nodo podíamos manejar 2.4 GHz, y en el nodo A, que era 2.4 y se comunicaba con el nodo B a una distancia X, se comunicaban A y B con 5 GHz. Y B, a su vez, estaba irradiando con 2.4 GHz. Esa es la lógica. Aparece el 2003, fíjense que 4 años después, más o menos, 802.11G. Y hemos estado con G mucho tiempo. No estos solamente 6 años, mucho tiempo. 2.4 GHz, también con 20 MHz. Y hemos subido a la misma velocidad que ya teníamos con el A. Hemos subido el B hacia G con 54 megabits por segundo. Por ejemplo, que yo sepa, el US Wi-Fi es 802.11G. Entonces están utilizando 54 megabits por segundo. ¿Está bien? Es una tasa de transferencia. 802.11n, que vendría a ser el FCIT estudiantes o FCIT Wi-Fi, ese es N, utiliza ambas frecuencias, 2.4 y 5, en 20 y 40 MHz ahora, dos anchos de banda diferentes. Y alcanza en teoría 600 megabits por segundo. Reales, 802.11n transmite como 108 megabits por segundo, más o menos. Pues, ¿cómo es que estos 108, vamos a ponerlo en teoría, 150? ¿Cómo es que estos 150 megabits se pueden convertir en 600? ¿Alguna idea? La respuesta está aquí. Este lugar que dice tecnología de antena. Fíjense que hasta este momento no se había usado la antena. O sea, no se había usado una tecnología adicional. Se han usado antenas, pero no tenían ningún tipo de añadidura. Y aquí le crean algo que se llama MIMO. ¿Qué es MIMO? Múltiple entrada, múltiple salida. Y está utilizando hasta 4 antenas para manejar este esquema. Si se maneja 150 megabits por 4, tenemos los 600 megabits por segundo que podríamos alcanzar. Podríamos. Los que tienen internet en sus casas, ¿cuál de estas tecnologías manejan? ¿La G o la N? ¿O no saben? ¿Cuántas antenas tiene su access point? 1, 2, 4. ¿De acuerdo a esto? Dos antenas. Porque si manejamos 2, primero, si manejamos una sola antena, o transmite o recibe, ¿qué tipo de tecnología de transmisión está usando? Half duplex. Si tiene 2 antenas, una utiliza para transmitir, otra utiliza para recibir. ¿Cuál sería? Full duplex. Exactamente. Y si manejamos 4 antenas, ¿qué sería? Un full duplex. Tendríamos 2 para recibir, 2 para transmitir. Entonces, va a depender de cuántas antenas tenga a su dispositivo para que tenga una mayor velocidad, porque se está multiplicando el ancho de banda. La AC, que todavía según este cuadro no había sido estandarizada, por eso no aparece un año, pero sin embargo ya ha salido la AC, ha salido hace unos 2 o 3 años, más o menos.
maneja solamente 5 GHz con 3 frecuencias de ancho de banda. Aquí maneja también con hasta 8 flujos espaciales de la antena MIMO y supuestamente alcanzaría casi 7 gigabits por segundo. Y la que estaba en borrador estaría manejando hasta 10 gigabits por segundo, según la teoría. ¿Está bien? Quiero mostrarles otra diapositiva interesante. Les había dicho por qué 20 MHz, ¿se acuerdan? En la práctica es 22 MHz, pero bueno. Si hablamos del 802.11g, específicamente, con 2.4 GHz de comunicación, significa que tenemos que utilizar subfrecuencias para poder configurar en nuestra casa la comunicación. Cuando decimos que utilizamos 2.4, yo les preguntaba, ¿qué pasa si empiezo a interferir con la comunicación entre mi teléfono inalámbrico, mi puerta automática, mi alarma, etcétera? Simplemente la respuesta es, debería utilizar otra subfrecuencia. Por ejemplo, podría usar la 1 para mi red Wi-Fi, la 6 podría usar para mi red, no sé, Zigbee, y la 11 podría usar para mi puerta, etcétera, etcétera. De esa manera no se solapan y no voy a tener interferencias. Este esquema es interesante. Fíjense que las subfrecuencias que están lado a lado se están solapando, ¿verdad? Aún así, aunque utilicemos la 1 y la 2, se están solapando. La 1 y la 3 se están solapando. La 1 con la 4 se está solapando. La 1 con la 5 se está solapando. Pero no se solapa la 1 y la 6. Y la 6 no se solapa con la 11. Y la 11 no se solapa con la 14. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y una duda. Dime. Si digamos, la 1, la 6 y la 11 dijo, ¿no? Que no se solapan, pero imaginemos que hay por mi domicilio, digamos, que muchos routers están configurados en esos canales. ¿No sería igual contraproducente? Sí, vamos a hacer una práctica al respecto para que ustedes puedan ver la experiencia de trabajar con esto y cómo pueden manejar la subfrecuencia. Claro que por el tiempo vamos a explicar hoy día y mañana vamos a dar la práctica. Entonces tenemos 3 frecuencias que no se solapan. 1, 6 y 11. La 14 no se la debe usar. O sea, no es utilizable para irradiar. Entonces, normalmente se toma solamente hasta el 13. ¿Está bien? ¿Cómo se debería usar? Lo que preguntaba su compañero. Esta sería la lógica. Crear una malla para reutilizar frecuencias. Si yo tengo N vecinos, si yo les saco una imagen de cuando estoy en mi casa, se van a fijar que debo tener 20 o 30 dispositivos de access point cerca de mi casa. Entre 20 o 30, ¿podré lograr esto? Difícilmente. Difícilmente. Fíjense que aquí estoy utilizando el 6. Y tengo que utilizar el 6 por aquí, por aquí y por aquí. Entonces, ¿cuán lejos deberían estar para yo poder usarlos? Esta es mi zona de cobertura. Esta es la zona de cobertura del otro. Debería tener el suficiente distanciamiento para que no se solape conmigo. Y a mi alrededor debería colocar el 1 y el 11, el 1 y el 11 de tal forma que no nos interfiramos y podamos tener una adecuada comunicación. Esta malla es importante. Si aquí tengo 6 y a mi alrededor hay puros 6, nos estamos perjudicando entre ellos, entre todos. Y eso es pésimo. ¿Está claro sobre esto? Sí, disculpe. ¿Las empresas de Internet toman esto en cuenta para poner los routers en casas cercanas? Normalmente no. Lo que hace Comteco, por ejemplo, es venir, instalárselos, encender el equipo e irse. Rara vez configuran la frecuencia. A veces la dejan en automático, que puede ser bueno y malo. Vamos a explicar eso al respecto. Y para poder cambiar la frecuencia tienen que llamar a Comteco y decir, tengo mucho solapamiento y cámbiamelo, ellos se lo van a cambiar ellos. Ya no les dan la contraseña. Por los equipos nuevos que tienen ya no les dan la contraseña. Me imagino que han tenido muchos inconvenientes. En Tigo lo mismo, en Intel lo mismo. O sea, no sé si les van a dar la contraseña, les van a permitir entrar, pero ustedes pueden cambiar la frecuencia. Se puede hacer, se puede solicitar el servicio, justificando justamente de que a su alrededor tienen mucho solapamiento de frecuencias. Entonces su internet es lento.
Con cable le llega bastante rápido, pero se irá. Mañana explicamos la práctica y vemos qué tienen que hacer para llegar a este punto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, gracias. Ok. Entonces, prefiero quedar en esta parte y mañana avanzar un poco más en el sentido de las distintas tecnologías y dar la práctica respectiva. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Inge, una duda. ¿Y si yo mismo podría cambiar la frecuencia de mi router? ¿Sí? Si te O dan sea, no tienes, autorización. tendría que ver sí o sí autorización entonces. Claro, tienes que llamar a Tigo. Normalmente, que yo sepa, los de Tigo te permiten hacerlo. Los de Comteco no. Yo lo he intentado y no permiten. Ellos lo cambian. Pero, o sea, tú le dices y ellos te lo cambian. Sin problema. Ah, ya. O sea, Listo, gracias. no hay problema de arreglar eso. Te lo cambian. De Comteco, la contraseña es Comteco ADSL. No, bueno, si es, la mía es con fibra, por eso no he entrado. Bueno, tal vez se pueda. Bueno, creo que también con uno de fibra hice la prueba y también funcionaba la misma contraseña. Voy a intentar, porque depender de otras personas es mucho problema. Sí, realmente. ¿No? Mañana hablamos un poco más sobre esto. Hoy día vamos a repetir esta parte, bueno, para los que no han asistido, los que van a ver el video de cualquier manera, pero prefiero quedar hasta este punto, es bastante interesante, y con la práctica que yo les dé, van a ver que van a poder probar cosas en su casa. ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ok, entonces mañana vamos a complementar más esto y quedaríamos ahí. Voy a dejar de grabar. Voy a subir para que